Buenos días, tardes o noches a todos nuestros oyentes. El día de hoy comentaremos acerca del largo camino para las víctimas del conflicto, lo que se ha logrado y lo que aún está por verse. Pablo, bueno, hoy vamos a hablar de en qué consiste el quinto punto del acuerdo de paz a cargo de Juan Pablo González. Vamos a ver cómo vamos hasta ahora con la implementación a cargo de Juan Múnera. Vamos a hablar del análisis teórico del acuerdo sobre las víctimas del conflicto a cargo de Marco Contreras y finalmente vamos a hablar de si se puede hacer algo para contribuir al proceso a cargo de Jorge Ardila. Es necesario dejar en claro que el acuerdo de paz consta de varios puntos discutidos y tratados, y dentro de aquellos puntos cruciales para el proceso está el componente de las víctimas, el cual será el tema a tratar en esta ocasión. El quinto punto del acuerdo de paz tiene como objetivo la propiedad de reparación de las víctimas del conflicto armado. Tanto el Estado colombiano como las guerrillas FARC se comprometen a reconocer su participación en el conflicto, así como escuchar a las víctimas y repararles por los daños causados, y así garantizar mencionado punto. Dicho punto fue implementado mediante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el cual se basa en la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Estos tres entes conforman lo que puede hacer la implementación de este punto, es decir, el punto de las víctimas. Mediante este sistema se busca garantizar los derechos de las víctimas y reivindicar aquellas afecciones que estas personas sufrieron durante el conflicto. Ahora continuamos con Juan Múnera con una actualización del estado de la implementación del punto quinto del acuerdo de paz. Hasta ahora podemos deducir de forma muy clara que las víctimas han sido el eje principal del acuerdo de paz. Pero ¿cómo vamos con la implementación hasta ahora? Uno de los obstáculos más visibles que tiene la implementación ha sido que estas instituciones no están trabajando de manera articulada, es decir, que no tienen una unión ni una conexión entre ellas que permita a las víctimas tener una atención más clara y rápida. Otro tema espinoso es el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, en donde se estipula una serie de objetivos para reparar económicamente a las aproximadamente 9 millones de víctimas que hay en el país. Según la Comisión del Senado encargada del seguimiento de la norma, esta solo se ha cumplido en un 12%. Un gran obstáculo que realmente en este punto es una constante en el país es la falta de recursos fiscales dadas por el gobierno, ya que esto no permite que se puedan mejorar los procesos que están fallando y que tenga un mejor cubrimiento todo el acuerdo. De esta manera podemos concluir que la implementación del punto 5 del acuerdo de paz ha tenido muchos obstáculos y no se ha implementado de manera totalmente satisfactoria. Sin embargo, el alcance territorial que ha tenido este punto del acuerdo es enorme y la participación activa de las víctimas también ha sido muy importante hasta el momento. Ahora, mi compañero Marco nos explicará cómo analizar el acuerdo sobre las víctimas del conflicto a través de la teoría. Gracias, Juan. Bueno, para intervenir quisiera hablar un poco sobre el análisis histórico del acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Y algo muy importante que es que para realizar un análisis del acuerdo de paz en Colombia es necesario tener bien en cuenta los propios estudios de paz realizados internacionalmente. Para ser un poco más claro, a través del modelo propuesto por Johan Galtung, como lo mencionaba la autora Percy Calderón en el Triángulo de la Violencia, donde ayudaba a explicar, en el caso de las víctimas, la razón de la violencia, donde se especificaba la violencia cultural y la negociación de necesidades. Por otro lado, también nos basábamos en Jack Donnelly y su construcción social de los derechos humanos, donde podemos afirmar la importancia de los mismos derechos humanos en la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. Todo ese piso jurídico que corresponde al respeto y el establecimiento de los derechos humanos y principalmente de las víctimas del conflicto. Algo muy importante para destacar y con lo que quiero cerrar mi intervención es tener muy en cuenta que la principal razón de las innumerables violaciones de los derechos humanos corresponden políticamente a la guerra, al terrorismo y sociológicamente al deseo de la revancha que tiene la sociedad que está siendo golpeada por el sufrimiento derivado a lo que es el conflicto armado, por lo cual es necesario pues establecer unas herramientas que permitan solventar el terrorismo, la guerra y que al mismo tiempo calme el deseo de revancha. Creo que es viable decir que para conseguir la paz en Colombia y en nuestro apartado, que es la reparación de las víctimas ocasionadas por el conflicto armado, es ideal y necesario que los mandos que hicieron parte del enfrentamiento se comprometan en su totalidad a cumplir lo pactado. Además, considero que nosotros, la población, jugamos un papel importante, ya que es nuestro deber velar por la construcción de una paz verdadera en el país, empezando por hacer valer y reclamar los derechos de las personas
que resultaron víctimas del conflicto. La participación ciudadana en el proceso de paz es importante, debido a que es capaz de cerrar brechas y conseguir lograr que haya un diálogo entre los sectores, especialmente a los más vulnerados. A través de mecanismos como lo son los comités de justicia transicional, los consejos de política social y la Comisión de la Verdad, se pueden hacer declaraciones y denuncias de vulneraciones de los derechos de las víctimas con el objetivo de permitir la comprensión de los hechos ocurridos en el conflicto, además de desarrollar un verdadero sentimiento de respeto en toda la población. Participar, opinar, hacer escuchar nuestra voz para lograr una verdadera paz y respeto por la vida de las víctimas. Aunque no podamos cambiar el pasado, sí podemos construir un mejor futuro, donde la paz ya no sea una ilusión, sino que sea algo propio de la sociedad. Muchas gracias.